escuchado en estos días a alguna gente que se molesta porque vos hablas de la Argentina. ¿Por qué hablo? Hablas de la Argentina, ¿no? Bueno, hablo desde el cariño, ¿no? Hablo desde el cariño. La Argentina es un país que para el que yo tengo muchísima admiración. Como ustedes han oído, yo fui formado intelectualmente por libros argentinos, por revistas argentinas, por autores argentinos que figuran entre mis autores de cabecera. Digamos, yo no critico Argentina. Argentina es una abstracción donde cabe todo, ¿no es verdad? Lo bueno y lo malo que también existe en Argentina. No, yo he criticado ciertas políticas en Argentina que me parecen equivocadas, como he criticado las políticas de mi país o los de otros países, porque yo soy un hombre libre y creo que la libertad uno la puede ejercer criticando todo lo que me parezca mal, no solo en su país, sino en el mundo entero. Ahora, el caso de Argentina es un caso que yo tengo siempre presente porque a mí me conmueve mucho y en cierta forma me desgarra. Argentina era un país del primer mundo, cuando 3/4 partes de Europa eran el tercer mundo todavía. Argentina era un país enormemente próspero y era una democracia a principios del siglo XX. Digamos, no era una sociedad igualitaria, pero había democracia, una democracia real, funcional. Argentina llegó a tener un sistema educativo que fue un modelo para el mundo, el más avanzado de su tiempo, que casi llega a acabar con el analfabetismo. Eso ya no se recuerda, pero esa es una realidad que maravillaba al resto del mundo a principios del siglo XX, o sea, en una época en que, bueno, media Europa era todavía analfabeta. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó para que este país, que había dado esos pasos tan absolutamente extraordinarios en el progreso, que debía tener hoy día el mismo nivel de vida de Suecia, de Suiza, qué pasó para que viva los problemas que vive? ¿Por qué entró la pobreza en Argentina? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué de pronto la violencia política cobra, digamos, esa fuerza? Si vienen dictaduras, si vienen represiones, viene terrorismo. ¿Qué es lo que pasó? Hubo evidentemente algunos errores garrafales en el campo fundamentalmente político para que ocurriera esto. Es algo que tenemos que preguntarnos todos los latinoamericanos. Argentina era el ejemplo que veíamos, el país que envidiábamos, el país donde los jóvenes sudamericanos sobre todo querían venir a estudiar y hacer sus carreras porque sus universidades eran modélicas. ¿Por qué está Argentina en este estado de crisis casi permanente? ¿Por qué hay esa crispación política tan fuerte? ¿Por qué ha habido tanta violencia? ¿Por qué ha habido tantos muertos, tantos torturados? Hubo errores políticos clarísimamente. El país desaprovechó unas oportunidades extraordinarias. Eso hay que decirlo, hay que criticarlo, hay que estudiarlo para no perseverar en el error. No solo a los argentinos les conviene que Argentina salga del pozo y desarrolle y se convierta en una gran democracia moderna, nos conviene a todos sus vecinos y a todos los latinoamericanos, y le conviene al resto del mundo que haya un país que sea ejemplar y que aproveche sus enormes recursos, no solo naturales, sino también humanos. Eso es lo que yo no me canso de repetir. Algunos argentinos ven en esto hostilidad. No hay ninguna hostilidad, al contrario, eso es un acto de gran solidaridad con el pueblo argentino. Y desde luego yo voy a seguir criticando todo lo que me parezca mal, aunque a algunos los ofenda, porque creo que esa es la libertad. Si queremos gozar de ella y tenerla, hay que ejercerla. Por favor. Sí. Hay que ejercerla con prudencia, con educación, sin beligerancia, pero hay que ejercerla. Es la única manera de que la libertad se convierta en nuestra mejor costumbre y estemos dispuestos a defenderlos de tal modo que nadie nos la pueda quitar. Mario, esta propensión tuya por luchar permanentemente con la Inquisición, las distintas clases de Inquisiciones o los comisariatos políticos que está tan presente, y esa manera rebelde de ir incluso contra la comunidad intelectual que fue en general siempre más proclive hacia el socialismo, etc. Esa manera crítica tuya de ir contra la corriente, ¿puede ser que haya tenido que ver con tu relación con tu padre? Está contado en tus memorias maravillosas, El pez en el agua,
la lucha que has tenido, que me gustaría que contaras brevemente, con tu padre. Bueno, digamos, sí, yo creo que hasta curiosamente a mi padre yo creo que le debo en gran parte mi amor a la libertad y mi rechazo visceral de la autoridad impuesta por la fuerza. Yo conocí a mi padre cuando tenía 10, 11 años y fue para mí una experiencia traumática porque era una persona pues extraña para mí. Yo había vivido en el mundo de mi madre, de mis abuelos, de mis tíos, un mundo donde yo era muy protegido, donde era muy engreído y donde la violencia yo la desconocía, yo no sabía siquiera que existía. Con mi padre eso cambió, mi padre era una persona muy autoritaria, yo nunca había tenido miedo, creo yo descubrí el miedo con mi padre, yo tenía terror a mi padre, yo me metía vestido a la cama, a veces cuando sentía que llegaba el auto, un Ford azul, todavía me acuerdo, por el terror que me inspiraba su sola presencia. A mí nunca me habían pegado hasta que yo conocí a mi padre, fue la primera vez que me pegaron. Entonces tenía verdadero terror a él y un rechazo, que era un rechazo visceral, era un rechazo no solo de mi espíritu, de mi cuerpo. Y entonces seguramente ese rechazo a toda forma de autoritarismo, dictadura, viene de alguna manera de ese miedo y ese odio que yo llegué a sentir en esa infancia, ¿no? Donde me sentía tan desamparado, tan inerme frente a esa fuerza contra la que no me atrevía a rebelar. Al mismo tiempo, mira qué interesante, mi padre odiaba la idea de que su hijo fuera escritor. Él tenía la idea de que un escritor era un bohemio, un poco marica, y entonces había que, digamos, erradicar eso. Y yo creo que mi manera de resistir a mi padre fue refugiarme en los libros, hacer las cosas que él detestaba más. Y la literatura fue no solo un refugio, sino fue una manera de preservar un poco mi propia dignidad. Cuando yo escribía poemas escondidas sin que mi padre supiera, yo me sentía más digno de lo que era, que cuando lloraba aterrorizado por las palizas que él me daba. Entonces creo que le debo a mi padre eso, sí, sin ninguna duda. Hay que recordar que ese libro, no solo engancha la relación tuya con tu padre, tan traumática y tan significativa, sino con el otro momento terrible de tu vida, que es cuando pierdes con Fujimori. Sí. Bueno, claro, digamos, yo escribí ese libro porque quería hacer una especie de catarsis, sacarme de encima lo que habían sido esos 3 años en los que fui candidato. Una experiencia muy ingrata, muy instructiva, sí, porque aprendí muchas cosas en esos 3 años. Yo nunca quise ser político. Yo he hecho política, pero he hecho política como un escritor, como un intelectual, como un ciudadano. Jamás aspiré a tener cargos políticos. Pero en fin, las circunstancias me empujaron a esa candidatura y desde luego que hice todo lo posible por ganar y muchísima gente colaboró conmigo y hubo muchas cosas hermosas, generosas, idealistas en el proyecto en el que estuve embarcado. Pero hubo sobre todo una violencia atroz. Era una época terrible, había por una parte el terrorismo de Sendero Luminoso, por otra parte había la represión militar contra Sendero Luminoso que fue tan sangrante como la del terrorismo. Entonces hacer una campaña política en este contexto donde la gente moría cada día, yo siempre digo eso, recuerdo eso, los 2 meses de la segunda vuelta hubo más de 300 muertos en la campaña electoral y muchos de ellos gentes que pertenecían al movimiento que yo presidía. Entonces eso fue realmente extremadamente angustioso y difícil, y además para mí fue mucho más difícil porque yo sabía que en esa segunda vuelta no había ninguna posibilidad de que yo la ganara, pero había que seguir de todas maneras haciendo campaña. Bueno, yo quería quitarme eso de la cabeza y por eso escribí El pez en el agua. Iba a ser solamente una memoria de mi experiencia política de 3 años, pero cuando estaba escribiéndola de pronto dije, pues voy a dar una visión completamente falaz de lo que yo soy. Yo no soy un político, yo soy básicamente un escritor. Mi vida ha estado dedicada fundamentalmente a tratar de ser un escritor. Y entonces por eso se me ocurrió introducir en ese libro como un contrapunto, diríamos, del testimonio político, la descripción de mis primeros años, donde nació la vocación primero de lector, desde luego, y luego de escritor.
y ese contrapunto me parece que dio una versión más genuina de lo que yo soy. Dicho sea de paso, escribir ese libro efectivamente tuvo ese valor catártico, de alguna manera hizo que dejara atrás a todo el recuerdo de esos 3 años y pudiera dedicarme más a fondo al trabajo de escritor. Nos dicen que nos tenemos que ir, nos quedaríamos aquí horas. Primero les agradecemos al público que está acá, al público que está afuera, al público de la sala Julio Cortázar que nos ha seguido, y le damos un aplauso a este verdadero genio de la literatura del pensamiento. Señoras y señores, de este modo concluye la 37ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, la conferencia magistral y diálogo abierto del Premio Nobel de Literatura, el señor Mario Vargas Llosa. Nuevamente agradecemos al público presente en esta sala Jorge Luis Borges, así como a quienes siguieron la actividad a través de las pantallas en la sala Julio Cortázar y en las que se encuentran ubicadas en el exterior de este salón.